Existen deportistas que se convierten en leyendas, otros se vuelven mitos, pero solo ha existido uno que se ha convertido en Dios. Diego Armando Maradona consiguió con sus botines y una zurda prodigiosa elevar el fútbol a su máxima expresión. Un hombre con un embrujo especial en la gambeta que le llevaron a ser considerado por más de 40 años como el mejor jugador de la historia. Sin embargo, detrás de todo ese talento se escondía un hombre roto y lleno de adicciones que levantaron una sombra enorme alrededor de su majestuosa carrera, y que poco a poco fueron condenándolo hasta su trágico final en noviembre de 2020, dejando un vacío incalculable en el corazón de todos los que disfrutamos con su fútbol. En el corazón palpitante de Villa Fiorito, donde las calles se tejían con el polvo y la esperanza, un niño con un balón de fútbol desafiaba el destino. Diego, con su sonrisa traviesa y sus pies descalzos, no solo jugaba, sino que bailaba sobre el suelo quebrado, esquivando la pobreza con cada giro del esférico. Mientras el mundo dormía, Diego soñaba con estadios repletos, con gritos que coreaban su nombre, con una vida donde su familia no contara las monedas para llegar a fin de mes, y con cada sueño el balón se pegaba más a su zurda mágica, como si supiera que estaba destinado a cambiar el curso de su historia y el curso del deporte mismo. El ascenso de Diego fue meteórico, un cuento de hadas escrito en el lodo de los potreros, de Argentinos Juniors a Boca, de Boca al Barcelona. Cada paso era un salto hacia la inmortalidad, pero con cada salto, la gravedad de la fama tiraba más y más fuerte, susurrando promesas y peligros en igual medida. Diego, el chico de oro, conquistaba el mundo mientras el mundo se rendía a sus pies. En Nápoles se convirtió en un semidios, en la mano que tocó el cielo y en el pie que desató la locura. Pero incluso los dioses tienen sus demonios, y en los ecos de la gloria, los demonios encontraron su cueva. En la cima, donde el aire es delgado y los aplausos ensordecedores, Maradona miraba hacia abajo, hacia las luces y hacia las sombras que se entrelazaban en una danza peligrosa. Una danza que lo tentaba, que lo llamaba, que le prometía olvido y le entregaba una felicidad efímera, tan brillante como fugaz. Y así, entre el calor de la multitud y el susurro de la noche, Diego se encontró en el umbral. Un umbral que muchos cruzan en busca de consuelo, sin saber que en ocasiones el consuelo es solo la puerta a una prisión hecha de espejismos, de euforia y de dolor. En las entrañas de la fama que adquirió con su llegada al FC Barcelona, donde la luz de los reflectores no alcanzaba a iluminar, Diego descubrió un mundo paralelo en la cautivadora noche de la ciudad. Era un lugar en el que el tiempo se detenía, en donde las pasiones se diluían y en donde él, ídolo inmortal, podía ser mortal por solo unas horas. Aquí, en este reino de sombras, Maradona tuvo su primer encuentro con su peor enemigo. Era el principio de los años 80 y el mundo se movía al ritmo de la excesiva indulgencia. Para muchos, el éxito y el exceso eran compañeros de cama, y Diego, rodeado de admiradores y parásitos, se vio arrastrado por la corriente. La primera vez fue casi inocente, una curiosidad, una forma de pertenecer. Pero la cocaína, esa amante seductora y traicionera, no entiende de inocencia. Con cada línea, con cada noche sin fin, la trampa se cerraba un poco más, y Diego, que en el campo de juego era el maestro del engaño, fuera de él se convertía en el engañado. Las primeras señales fueron sutiles, un pase fallido, un estallido de ira o una mirada perdida. Pero el talento de Maradona era tan inmenso que podía ocultar sus debilidades, o al menos por un tiempo. En el campo seguía siendo el rey, pero cada vez que el estadio se vaciaba, el eco de su soledad resonaba con más fuerza. Los que lo amaban comenzaron a preocuparse, veían los cambios, los retrasos, las excusas, pero Diego era un maestro de la evasión, y su sonrisa, esa sonrisa que derretía corazones, podía desarmar cualquier sospecha. Mientras tanto, el consumo se volvía habitual, una compañía constante en la vida de un hombre que lo tenía todo y a la vez buscaba algo más. Algo que no podía encontrar en los trofeos, ni en los aplausos, ni en los abrazos efusivos de una multitud que lo adoraba. La droga se convirtió en un refugio, su confidente silenciosa que le prometía hacerle olvidar las presiones, el estrés, la expectativa de ser el mejor y todo lo demás. Pero ese olvido tenía un precio que Maradona aún no estaba listo para ver. Con su llegada a Nápoles, donde se le recibió como un semidios, la adicción a las drogas comenzó a jugar un partido contra Maradona.
Un partido sin reglas, sin árbitros, donde cada victoria es efímera y cada derrota un abismo que se abre bajo los pies. En la cima de su carrera, mientras el mundo celebraba sus hazañas en el Mundial del 86, Diego luchaba en silencio contra un enemigo que se escondía en las sombras de su propia gloria. La adicción no distingue entre ricos y pobres, entre héroes y villanos. Es un monstruo que devora la voluntad, la salud y el alma. Es un círculo vicioso, un laberinto con una salida que siempre parece estar a la vuelta de la esquina, pero que nunca llega. El impacto del abuso de sustancias comenzó a ser evidente. Su cuerpo, una vez capaz de desafiar las leyes de la física, empezó a mostrar signos de desgaste. Su rostro, marcado por la noche eterna de fiestas y exceso, reflejaba la dura batalla que libraba su espíritu. Y así, en 1991 ocurrió lo inevitable. Un control antidopaje organizado por la Federación Italiana de Fútbol arrojó un claro positivo de Maradona por cocaína, lo que hizo que su leyenda en Nápoles saltara por los aires con una suspensión de 15 meses. Un auténtico desastre. El hombre que era amado por niños y adultos por igual quedaba completamente vulnerable ante la opinión pública, que no tardó en querer aprovecharse de su adicción para manchar su carrera. Pero la pelota no se mancha, como bien dijo Diego alguna vez. Y para la mayoría, la magia del Pelusa no era producto de ninguna droga, sino de un talento bendecido por Dios. Sin embargo, la película de desgracias de Maradona no terminaría ahí. Luego de cumplir su sanción, decidió regresar a su país para compartir con su gente los últimos años de su talento. Pero en 1994, todo volvería a saltar por los aires. Luego de un nuevo control antidopaje de la FIFA durante el Mundial de Estados Unidos de ese año, en el que Diego volvería a dar positivo por cocaína, las cosas se complicarían para siempre. De este modo, se escribía la historia más negra de la selección argentina de fútbol, que tuvo que ver cómo su máximo ídolo era expulsado de un mundial en el que podrían haber sido campeones. Tras su trágica despedida del fútbol, Maradona entró en un ciclón de autodestrucción constante, siendo hospitalizado por sobredosis en el año 2000. Las hospitalizaciones se volvieron capítulos recurrentes en la vida de Maradona. El mundo, que una vez se detenía para admirar sus goles, ahora contenía el aliento con cada noticia que emergía desde su lecho de enfermo. Y esta preocupación se elevaría al máximo en 2004. Cuando sus casi 40 años de excesos constantes terminaron con un infarto fulminante que lo llevaría al borde de la muerte. Por fortuna, saldría airoso de ese partido y tendría un renacimiento que lo llevó a ocuparse de sus adicciones de forma seria. Seducido por el discurso de Fidel Castro, Diego decide ir a Cuba para tratar su adicción a las sustancias, internándose voluntariamente por más de 3 años, consiguiendo el objetivo de mantenerse limpio todo ese tiempo y mostrando que de nuevo iba a ser un hombre ideal para el mundo. Al regresar, Diego luchaba por mantenerse relevante en el mundo que lo había venerado. Los intentos de regresar al fútbol, esta vez como entrenador, eran más que una búsqueda de redención. Eran un grito desesperado por recuperar una parte de sí mismo que se esfumaba con cada día que pasaba. Sin embargo, el fútbol no podía ofrecerle el refugio que alguna vez le brindó. Las cicatrices eran demasiado profundas y la adicción, ese enemigo que nunca duerme, siempre estaba al acecho, esperando el momento de debilidad para reclamar su tributo. La imagen pública de Maradona se convirtió en un mosaico de contrastes. Por un lado, la leyenda indiscutible, el genio capaz de llevar a su equipo a la gloria con un solo toque de su zurda divina. Por el otro, el hombre vulnerable, el ídolo caído que luchaba por mantenerse a flote en un mar de desafíos personales. En su entorno, la preocupación se mezclaba con impotencia. ¿Cómo salvar a alguien que ha sido invencible en el campo de juego, pero que fuera de él parecía estar perdiendo su batalla más importante? Así, la vida de Diego Armando Maradona, tejida con hilos de genialidad y tragedia, se aproximaba a su ocaso. En el crepúsculo de su existencia, el mundo se enfrentaba a una amenaza invisible que obligaba a todos a un aislamiento impensado. La pandemia de COVID-19 golpeaba a la humanidad y Maradona, como muchos, se encontraba solo con sus pensamientos y su frágil salud. En la quietud forzada de esos días, Diego lidiaba con sus demonios habituales, lejos de las multitudes que siempre lo habían abrazado con fuerza. Su corazón, que antes había latido al ritmo frenético de los cánticos y las ovaciones, ahora se enfrentaba a un silencio ensordecedor. Las paredes de su hogar, que no podían contener la gran magnitud de su leyenda, se convirtieron en testigos mudos de sus últimos momentos. La noticia de su muerte en noviembre de 2020
cayó sobre el mundo con la pesadez de un telón final. La partida de Diego Maradona no era solo la pérdida de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, sino también el final de una era, el adiós de un hombre que había sido, en muchos sentidos, el reflejo de las pasiones y las penas de su gente. Las reacciones no se hicieron esperar, desde las calles de Buenos Aires hasta la plaza de Nápoles. El mundo lloró a su campeón. En los altares improvisados, las lágrimas se mezclaban con los cánticos, y en los corazones de los aficionados, el duelo se entrelazaba con la gratitud por los momentos de júbilo que Maradona había regalado. Y en ese duelo colectivo, emergía la reflexión sobre su legado. Maradona había sido más que un jugador de fútbol, había sido un símbolo de lucha y de superación, un espejo de las alegrías y tristezas de su pueblo. Pero también era un recordatorio de la vulnerabilidad humana, de los estragos de la fama y la adicción que pueden causar en el alma de una persona. En el vasto tapiz de la memoria colectiva, las leyendas nunca mueren, y la de Diego Armando Maradona se ha convertido en un mito eterno. Los homenajes y memoriales se esparcieron por el mundo como un manto que abraza a todos aquellos que alguna vez vibraron con sus jugadas, aquellos que encontraron en él un héroe imperfecto, pero profundamente humano.